Estamos viendo nuestro tema general, o el título de este estudio es Nuestros recursos espirituales frente a la adversidad. Y ya seguimos avanzando. Nuestros recursos espirituales frente a la adversidad, tomando como base la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Y mis hermanos, el tema que vamos a ver el día de hoy es viendo a Dios utilizar mi adversidad para cumplir su propósito. Mira, tenemos que quitarnos la idea que puede ser muy común o puede estar muy aferrada de que pensemos que Dios, cuando nos ocurre alguna adversidad o que tenemos algún infortunio, Él está por ahí sin nada que hacer y diciendo, a ver, le voy a dar un garnacho a este muchacho, a ver si le duele, a ver cómo llora, ¿verdad? Déjale estirar los cabellos, a ver si llora. No, gracias, mijo. Sí, Dios no hace bromas pesadas. Cuando ocurre adversidad en nuestra vida, siempre es impresionante ver que Dios tendrá propósito aún en ello. Y eso llega a ser un recurso espiritual frente a nuestra adversidad. Porque cuando una persona está sin Dios, sin fe y sin esperanza, la adversidad es un golpe tan terrible porque no encuentra explicaciones a lo que acaba de ocurrir. No encuentra una manera de entender por qué pasó esto, por qué a mí. Y es muy fácil entrar en depresiones y en situaciones de tristeza muy profunda, pero muy profunda. Sin embargo, la Escritura nos habla, en lo que vamos a ver a continuación, que aún, ¿verdad?, la adversidad es algo que Dios tiene en materia en la que cursan cada uno de sus hijos en su escuela personal. Vienen días difíciles, vienen días pesados. El apóstol Pablo ya estaba en un estado de adversidad continuo. Y lo hermoso, hermanos, es que como hijos de Dios, aún la adversidad puede ser conducida de tal manera en las manos de Dios a un punto de ver a Dios utilizar las cosas complicadas, las cosas difíciles que llegan a nuestra vida para cumplir un propósito. Nada es por casualidad. Es trillada esta frase, yo sé, pero déjeme decirle, está 100% fundamentada en las Escrituras. 100% fundamentada en las Escrituras. Pablo estaba preso en Roma. Sí, aquí como introducción. Estaba muy limitado económicamente. Su situación era incierta, pues aún no se daba el veredicto con respecto a su caso. Y para agravar la situación, Nerón era el emperador en aquel tiempo. Mire, a todo lo anterior, también agregamos lo siguiente. Por lo que nos va a decir el pasaje que vamos a leer a continuación, la iglesia, tanto la iglesia de Filipos, que es a la que Pablo le escribe, como la iglesia en Roma, donde Pablo estaba encarcelado, porque se considera que Pablo estaba en Roma cuando escribe esta carta y donde estaba allí precisamente preso. Hay otras dos posturas, que a lo mejor estaba preso en Cesarea o preso en Éfeso, pero la más contundente es que se consideraba que estaba preso en Roma. Y entonces, tanto la iglesia que estaba en Filipos, a la que le escribe Pablo la carta, y la iglesia en Roma, en donde estaba él por allí preso en la ciudad aquella, miraban todo el asunto de Pablo como una gran tragedia. Hermanos, es verdad que cuando la pena o la tragedia o la adversidad tocan a nuestra puerta, muchas veces nos destanteamos. La iglesia, tanto en Roma como en Filipos, quedó destanteada ante la tragedia de Pablo. ¿Cómo es posible que haya ocurrido algo así a este siervo de Dios y haya caído preso? ¿Cómo es posible que haya ocurrido esa tragedia de que este hombre haya sido encadenado? Si es un pan de Dios, si lo que quiere solamente es el bien de la gente, que conozcan del Evangelio. Entonces, para la iglesia en Filipos, como para la iglesia en Roma y en términos general las iglesias, por ejemplo, ahí de Galacia y las demás congregaciones a las que Pablo había fundado y ministrado, les parecía una gran tragedia el que él estaba preso. El que el apóstol haya sido apresado traía mala reputación para él mismo. Es verdad. Sí. Mala reputación para su ministerio. Oye, pues lo apresaron. Es muy fácil que se comenten rumores y se hagan chismes. Muy fácil con una persona que cae preso.
¿sí? Nuestro sistema judicial primeramente dice que uno es culpable hasta que se demuestre que es inocente, ¿sí? Esa es una de las debilidades que yo pienso. No soy abogado, ya, eso se lo dejo para allá a los hermanos que se encargan de aquello. Bueno, pero ¿sabe qué? No únicamente el que Pablo había caído en la cárcel le traía mala reputación a él mismo. Oye, pues qué barbaridad, pues no, hombre, pues ya te ficharon, carnal, ¿verdad? Ya, yo creo que vas a perder efectividad. Cuando me pasó lo de Manuel, de veras, hermanos, mire, me tomaron quién sabe cuántas fotos ahí en el cerezo, ¿verdad? Me pusieron aquí tinta en todos los dedos y póngalas así, y póngalas así, y póngalas así y así. Yo dije, hasta ahorita van a ponerle los pies y la lengua y los ojos, todo, ¿no? Pero no, así acá con las manos totalmente entintadas, son unas papas. Y a eso de como eso de la 1 de la mañana, me estaban haciendo todo ese procedimiento, de la 1 de la mañana ya del lunes, ¿verdad? Sí. Y uno puede pensar, no, pues ya, ¿verdad? Ya de aquí quedé marcado, ¿no? Yo creo que ya ni una licencia de manejo me van a poder dar la próxima renovación, ¿sí? El apóstol Pablo también veía que la iglesia estaba preocupada por eso. ¿Y sabe qué otro detalle también bien interesante? No únicamente era mala reputación para él, para el ministerio, lo que venía haciendo, pero también para las iglesias, ¿sí? Mira, el líder que las fundó está en la cárcel. Así andará. ¿Qué andará haciendo? ¿Sí? ¿Que haya acabado así? ¿Se da cuenta? Muy bien. Y eso provocó desánimo en las iglesias y cierta preocupación. Por lo que dicen los versos que vamos a leer a continuación, es muy probable que inclusive algunos amigos cristianos del apóstol Pablo se retiraron de él. Y sí pasa, ¿verdad? No, pues quién sabe, ya no te juntes con él, ¿verdad? Quién sabe cómo andará. ¿Sí? Se retiraron de él. Si no porque andaba mal el apóstol Pablo, dice, no, si así anda el hermano que es un siervo de Dios y Dios lo acompaña y mira cómo va a terminar, no voy a terminar yo igual, ahí nos vemos. ¿Sí? Y se retira. Varios empezaron también a retirar de él, no querían terminar de la misma manera. Por ello, dentro de su carta, él incluye un mensaje emocionante para que tanto la iglesia en Filipos como la iglesia en Roma puedan ver que Dios inclusive puede estar utilizando la adversidad que Él está teniendo para cumplir propósitos impresionantes. Y eso es una bendición dentro del pueblo de Dios. Porque ninguna cosa adversa, ninguna tragedia, ninguna situación complicada que Dios permita en tu vida es un ¡ay! De Dios, híjole, se me escapó. No te estaba prestando atención, estaba ya con las broncas de Israel no. Dios en su omnisciencia, en su todopoderío, en su suficiencia, en el cumplimiento fiel de sus propósitos, permite ciertas cosas que se llaman adversidad y aún así puede cumplir propósitos impresionantes. Muy bien. Así que dentro de su carta, el apóstol Pablo incluye un mensaje emocionante de ver a Dios utilizar sus adversidades para cumplir sus propósitos divinos. Leamos Filipenses 1 del 12 al 18. Filipenses 1 del 12 al 18, ¿sí? Traigan su Biblia, saquen su Biblia, prendan su Biblia, hagan algo, ¿sí? Véanlo, no me crean a mí, ¿verdad? Vean lo que dice la Escritura a ver si es cierto. Los hermanos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica porque investigaban a ver si estas cosas eran así. Muy bien, fíjese bien lo que dice Filipenses 1 del 12 al 18. Voy a leerlo y luego vamos avanzando. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Y aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. ¿Y entonces qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado y en esto me regocijo. Mira, wow, ¿cómo termina?
Aquí entonces vemos nosotros un detalle bien interesante. Vamos a ver en este pasaje a Dios utilizando la adversidad del apóstol para cumplir el Señor planes impresionantes. Y piensa de esa manera: cuando un día te encuentres en la senda de la adversidad, en el valle de sombra, en el valle de muerte, Dios siempre tiene propósitos. Dios no es nada más Dios en los valles o Dios en las montañas, ¿sí? Mira, en primer lugar, lo que dice el apóstol Pablo en el verso 12, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto. La Reina Valera dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido. En primer lugar, en el cristianismo no se niegan las dificultades, ¿sí? En el cristianismo no negamos nuestras dificultades. No llegamos y simplemente saludamos. Dime, ¿cómo está, hermano? Bien, bien, súper bien. Y por dentro todo un caos. ¿Sí? Bendecido. Sí, bendecido. Y por dentro todo un caos. No, en el cristianismo no negamos las dificultades. No negamos que lloramos. No negamos que a veces andamos tristes. No negamos que a veces andamos preocupados. No. Y el apóstol es bien enfático. Dice: hermanos, quiero que sepáis las cosas que me han sucedido. A veces se piensa que el cristianismo es simplemente un movimiento de positivismo para decir: no pasa nada, me siento bien, no me siento triste, todo va a pasar bien, sí voy a pasar, no va a pasar nada. No. En el cristianismo no negamos nuestras dificultades. El apóstol Pablo no las negaba. El cristianismo no se mentaliza con evasiones. La vida cristiana tiene sus dificultades, hermanos. La vida cristiana sí tiene sus dificultades. Mire lo que dice Hechos 14, 21 y 22. Se lo leo. Dice: y después de anunciar el apóstol Pablo el evangelio a aquella ciudad y de haber hecho muchos discípulos, andaba junto con Bernabé por ahí predicando, volvieron a Listra, ahí lo habían apedreado, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos. Y mire, exhortándolos, dice la palabra, a que perseverasen en la fe, diciendo, Pablo decía a las iglesias, Pablo no las embaucaba, Pablo no las engañaba: crea en Cristo y se le van a ir todos sus problemas, va a ser millonario, va a pasar con 100 matemáticas y pura prosperidad. Eso es mentira. Y pare de sufrir. No, sí es cierto, eso no es cierto. Eso no es bíblico. Mira lo que le está diciendo el apóstol. Dice, fortaleciendo, dice, exhortando a los discípulos a que perseverasen en la fe, diciendo: es necesario que ¿qué? Que a través de poquitas, dice el pasaje, no dice a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La vida cristiana tiene sus dificultades, tiene sus momentos tristes, tiene sus momentos de luto, tiene sus momentos de escasez, tiene sus momentos de adversidad. Y en el cristianismo no negamos las dificultades. El apóstol Pablo diciendo: hermanos, quiero que sepan lo que me ha ocurrido. No estoy fingiendo. Aunque soy un apóstol del Señor Jesucristo, me han pasado cosas complicadas. En el cristianismo, ¿verdad? No negamos nuestras adversidades, las reconocemos. La vida cristiana tiene sus dificultades. También el servir al Señor Jesucristo tiene sus dificultades. En 2 de Corintios 11, el apóstol Pablo, en el verso 23 al 28, daba un resumen de que servir a Dios, no crea que era nada más. Como en una ocasión me decía, en mi primera etapa de ministerio se acercó un muchacho, me veía ver cada domingo que yo venía y predicaba allá en la época de los 95, 94, y sí, 95, 94, en Constitución, estamos en Constitución, y él veía que yo venía y predicaba el domingo y ya me iba, y un día se acerca, me dice: oye, ¿qué envidia me da de ti por tu trabajo que tienes? Tú nada más chambeas el domingo, vienes, pegas 2, 3 gritos, 1 hora y ya con eso te pagan. ¡Qué padre trabajo! Ay, si supieras, amigo. Un día de estos te cambio el puesto un mes. Mira, servir a Dios tiene sus dificultades también. Mira el resumen del apóstol Pablo, cómo le iba a él. Muy contrastante con lo que hoy muchas veces las personas exigen para querer servir a Dios.
Hace años hubo un desplegado en una revista mensual que se llamaba Apuntes Pastorales, y un centroamericano, un pastor centroamericano, no recuerdo el nombre, escribía un artículo con cierta alarma diciendo que ahora muchos aparentemente siervos de Dios o aparentemente pastores, siervos de Dios, acudían a una conferencia ya sea si se cumplían 1 o 2 requisitos. ¿Cuánta gente va a haber? Ministros numéricos. Si va a haber todo un estadio lleno, sí voy a predicar. ¿O cuánto me van a pagar de ofrenda? Un ministro metálico. Dice, el peligro de los ministros metálicos o el peligro de los ministros numéricos en esta época. Cuando Dios me llamó al ministerio, una de las cosas que yo le dije a Dios, Señor, yo voy a ir a donde me inviten a predicar, no importa el lugar, no importa cuántas personas sean. Y una vez me acuerdo que me invitaron a predicar a un pueblito que se llamaba, que sería Juárez de Arriba o Juárez de Abajo, o hay otro pueblito por allá por Nuevo Ideal, como misión que tienen. Un pueblito, hermanos, un pueblito, es Santiago de Arriba, no sé, pero era Juárez de Arriba, no sé, el chiste es que fui. Me invitaron a una campaña, y hermanos, el cuartito era de este tamaño, así, nada más. Como 5 viejitas, 4 niños, un señor. Sí. Hoy en día muchas personas aceptarían una invitación a ir a predicar a un lugar así. Porque tienen el concepto errático que el ministerio es para pura prosperidad. No es cierto. Mira el resumen que hace el apóstol Pablo en 2 Corintios 11, 23 al 28. ¿Son servidores de Cristo? El apóstol Pablo diciendo, sí, esas personas ahí en Corinto les están diciendo que son siervos de Cristo. Y dice el apóstol, hablo como si hubiera perdido el juicio, como si estuviera loco, dice el apóstol Pablo. Yo más, en muchos trabajos, en muchas cárceles, en azotes sin número de veces, a menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo, en alta mar. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Y además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. El servir a Dios tiene sus dificultades también. Entonces, en el cristianismo no negamos nuestra adversidad. Servir a Dios, la vida cristiana tiene sus dificultades. Y por eso el apóstol está diciendo ahí en el pasaje, hermano, quiero que sepan, ¿sí? En las circunstancias que me he visto. Pero mire, no va a escribir que quiere que sepan las circunstancias en las que él se ha visto simplemente para quejarse. No, aquí no me va bien, hermanos. No, aquí me está yendo de la patada. No. Él está compartiendo cómo ha visto a Dios utilizar sus dificultades, sus adversidades para lograr propósitos impresionantes. Segundo, entonces en el cristianismo no negamos nuestras dificultades, pero también en el cristianismo Dios induce que todo ayude a bien. Mire, dice el verso, quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado ¿en qué? En mayor progreso. ¡Wow! En el cristianismo Dios induce que todo ayude a bien. ¿Sí? Dice allí, las circunstancias en que me he visto o lo que he sufrido, lo que ha sido mi dificultad, dice Reina Valera 60, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. La Nueva Versión Internacional dice, lo que me ha pasado ha contribuido al avance del evangelio. Mira cómo una adversidad o un estado de adversidad, el apóstol Pablo está mirando cómo Dios está utilizando sus adversidades para cumplir algunas cosas interesantes. En términos generales, para que avance el evangelio, para que el evangelio progrese.
Interesante. Aquí vemos el cumplimiento de Romanos 8:28 que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, dice la 60. Y la de las Américas dice, todas las cosas cooperan para bien. Entonces, bendito sea Dios, que aún en el cristianismo nuestra adversidad va para bien. Cooperará para bien. Siguiente, tercero. Dios utilizó la adversidad del apóstol Pablo para hacer progresar el evangelio. Mira, las iglesias podrían haber dicho lo siguiente: ya está preso, ya no puede hacer viajes para predicar, ya no puede ir a diferentes iglesias para compartir la palabra, ya es una tragedia, no va a haber ya más avance, ya no se puede hacer nada. El que era el misionero más grande que la iglesia ha registrado, está ahora encarcelado, está amarrado, no puede haber ya más avance. La iglesia pudo mirar y ver así nada más las cosas, pero no. El apóstol les escribe para decirles: hermanos, aún en esta adversidad, Dios la ha utilizado para bien, para el progreso del evangelio, para cumplir propósitos de Dios. Fíjate bien, Dios utilizó la adversidad para hacer progresar el evangelio. En primer lugar, Dios levantó un nuevo ministerio. Caray, pues Pablo tenía el ministerio de fundar iglesias en diferentes partes, lo que fue Turquía, lo que fue Grecia, lo que fue Roma y toda la parte ahí en la cuenca del Mediterráneo, la parte del Mediterráneo ahí desde Jerusalén, haciendo el borde para llegar hasta lo que es hoy Turquía. Toda esa parte fundó muchísimas iglesias. O sea, no, pues ya se acabó el ministerio, ya este hombre está encarcelado, pero no. Dios utilizó la adversidad de estar allí en la cárcel para levantar un nuevo ministerio. ¿Cuál nuevo ministerio? Dejemos que la Biblia nos diga en el verso 13. Dice, de tal manera, ¿estás conmigo? Véelo, no me creas a mí, ven lo que dice la Biblia. Verso 13 dice, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Dios utilizó la adversidad para hacer progresar el evangelio. Dios levantó un nuevo ministerio hacia un grupo no alcanzado, los pretorianos. Pablo había predicado a nativos, Pablo había predicado a gentiles, Pablo había predicado a judíos. Y sabe que Dios permitió que llegara inclusive a la cárcel porque Dios quería también que el evangelio lo recibiesen aquellos soldados endurecidos de los ejércitos romanos. Aquellos soldados endurecidos de los ejércitos romanos. Los pretorianos eran una guardia muy especial. Eran gente que tenían una disciplina impresionante de su cuerpo. Cuidaban, guardaban palacio, cuidaban al César. Eran los guardaespaldas impresionantes y estaban listos para ejecutar a cualquiera que provocara algún atentado contra el César. Y Pablo llegó a estar preso con respecto a estos pretorianos cuidándole allí. Mire qué interesante. Por lo que nos dice el libro de Hechos, los guardias llegaban con un preso y tenían que encadenarse ellos a su mano con la mano de aquel preso. ¿Y saben qué? Sí, tenían que cumplir una jornada de unas 6 horas. Había 4 turnos. Entonces, qué interesante, el apóstol Pablo tuvo, ¿verdad?, un nuevo ministerio con un soldado ahí agarrado él de la mano, sí, así, ¿verdad? Un oyente para el evangelio que no se podía escapar 6 horas. Imagínate, aquí está. Oye, cuando uno a veces le quiere hablar a sus amigos de Cristo, ya, no me digas nada, no me digas, ya me voy, no, chale con eso, ¿verdad? Sí, o tú vas a invitar a uno de tus familiares que son inconversos, ¿verdad? Que no quieren saber nada de Dios. Y a veces, ¿verdad? Si tú llegas y tocas la puerta y ven que traes tu Biblia y ellos se asoman, no le abras, o diles que no estoy. Ahora imagínate esos soldados, ese soldado, cada 6 horas ahí estaba el apóstol Pablo sentado con él, atado a la cadena. ¿Qué tal? Dios te bendiga. ¿Cómo has estado? Bien. Oye, ¿me permites hacerte una pregunta? Si en este momento tú murieras,
¿dónde pasarías la eternidad? O sea, el soldado mirándolo, ¿verdad? Y, ¿este qué trae? ¿Sí? Al principio tal vez lo ignoraría, al principio también lo tiraría al león, pero con el paso de los días, con el paso del tiempo, veía que aquel hombre no quería nada más, ¿verdad? Comunicarle una filosofía personal, quería compartirle el mensaje más importante. Así es que mira, dice allí, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Dios, por medio de la adversidad de Pablo, levantó un ministerio, un grupo no alcanzado a esos soldados romanos que guardaban el palacio donde vivía el emperador. Y mira, Dios suplió para este ministerio un lugar de reunión, la cárcel, la celda. Dios suplió tiempo, todo el tiempo del mundo. Si quería Pablo predicar las 24 horas, ahí estaba, con un soldado cada 6 horas diferente. Que mira, estoy platicando con tu compañero de algo bien interesante. Y ni cómo irse el cuate, tenía que estar 6 horas ahí con él. Oye, qué bárbaro, ¿no? ¿Sí? Ya me quedo pensando, el soldado no se tenía que dormir porque era un vigilante, hacía guardia. Y Pablo, oye, déjame ahora te cuento la historia de Moisés. Y pensaba de Génesis, yo terminaba hasta Apocalipsis. 6 horas, imagínate, tener tú la oportunidad de compartirle a una persona de la palabra de Dios y que esté ahí a tu lado 6 horas. La gente hoy en día se mueve tan rápido que hasta ha afectado en la presentación del plan de salvación. Cuando uno va a cursos de evangelismo para cómo presentar el plan de salvación en 5 minutos, porque la gente toda anda corriendo. Sí, te doy 5 minutos. Y dice, mira, sabes que eres pecador, pero Cristo te ama. Murió en la cruz del Calvario. Si aceptas a Cristo, me parece que vas con una velocidad. Pero ahí tenía 6 horas. Y si ese no quería, a lo mejor las otras 6 horas el otro sí, ¿verdad? Y así se la llevó. Dios suplió lugar de reunión, la prisión, todo el tiempo del mundo, 24 horas. Si quería prospectos, bastantes, seguros, con tiempo disponible. Cada soldado encadenado. Imagínate, toda la guardia pretoriana. Y sí, toda la guardia pretoriana. Es impresionante. ¿Y qué ocurrió? Que Dios empezó a trabajar en esos soldados. Dios empezó a trabajar en esos soldados. Esos soldados endurecidos, esos soldados con una lealtad impresionante al imperio, al emperador, comprometidos con la guerra, empezaron a ser conquistados por el evangelio. Llegaron a la conclusión que Pablo no estaba preso por delito alguno, sino por la pura palabra de Dios, por la pura causa de Cristo. Mira, dice, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias, ¿con quién? Con toda la guardia pretoriana. Dice, y a todos los demás. Todos los guardias, la traducción del lenguaje actual dice así, todos los guardias del palacio y el resto de la gente saben que estoy preso por servir a Cristo. Ahora te pregunto, ¿algunas de tus dificultades o adversidades estará utilizándolas Dios para que otros conozcan el evangelio? ¿Alguna adversidad que estás pasando ahorita Dios la puede utilizar para que otras personas conozcan el evangelio? Siguiente, no únicamente la adversidad provocó que iniciara un nuevo ministerio con los pretorianos, pero también Dios reanimó y avivó la iglesia. La iglesia estaba preocupada por Pablo, la iglesia estaba desanimada, la iglesia pensaba que ya se había casi hasta acabar el evangelio porque ya no había el gran misionero que podía seguir abriendo iglesias. Pero noten, cuando la iglesia vio que pasaban los días, las semanas, los meses, Pablo estuvo alrededor, cuando escribió esa carta de Filipenses ya habían pasado 2 años él en prisión, ya lleva 2 años en la cárcel. Y mira, Dios utilizó la adversidad de Pablo para animar y reavivar a la iglesia que se había sentido abatida por la tragedia del apóstol Pablo. Mira lo que dice el verso 14. Y que la mayoría de los hermanos, ve lo que dice el verso 14, 1:14, mira, dice, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones,
tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Cuando vieron que ahí estaba el apóstol Pablo y que por causa de la prisión no se había batido, no se había venido abajo, no había dejado entonces ya de predicar, no había aventado el arpa, no había colgado los tenis, y vieron que él seguía compartiendo, que seguía cantando, que seguía ministrando en la prisión, uy, los hermanos empezaron a animarse. Si el que está allí está haciendo todavía la obra, ¿por qué nosotros vamos a quedarnos con los brazos cruzados? Y se empezaron a levantar y empezaron a compartir la palabra. Se animaron, Dios animó y avivó a esa iglesia por la adversidad que estaba pasando un individuo. Dice la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor, dice la 60, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Esto nos permite ver, ¿verdad?, que al principio la iglesia y los hermanos, tanto de Filipos y Roma, miraron todo el asunto de Pablo como una gran tragedia. Y sí tenía adversidad. Que el apóstol haya sido apresado les pareció que sería mala reputación para él mismo, para el ministerio, para la iglesia. Incluso pues varios se alejaron de él. Pero al ver cómo el apóstol respondía ante su dificultad con valentía, con gozo santo, compartiendo la palabra, muchos cristianos se animaron. Muchos cristianos se avivaron, tomaron valor para compartir del evangelio, como a resultado de haber visto la gracia de Dios en el corazón de este apóstol encadenado. La mayor parte de los hermanos cobraron ánimo, el ánimo en el Señor. Y es verdad, hermanos, que no nos impacta cuando una persona que ha pasado por adversidad y que sigue adelante, nos anima a nosotros. El hermano Saúl Cardosa contaba la historia de un hombre que estaba tan hambriento y tan frustrado porque no había encontrado trabajo y llegó y vio un plátano ahí tirado, semipasado, lo agarró y se lo comió. Y sentía muy triste su desventura llegando hacia ese extremo de adversidad. Pero no se había dado cuenta que cuando él tiró la cáscara venía otro cuate que se comió la cáscara. A veces nos centramos tanto en las cosas que nos están ocurriendo tan adversas que podemos pasar por alto que Dios puede utilizar nuestras adversidades de una manera impresionante. Impresionante. Algunas de tus adversidades han sido utilizadas por Dios para que otros sean animados, para que otros sean avivados. Dios puede utilizarlas. Tú estás dando testimonio, por lo menos a tus hijos, sobre cómo se enfrenta la adversidad. Pablo estaba dando testimonio a pretorianos, a los hermanos que llegaban a visitarlo, a las iglesias en Filipos, en Roma, de cómo se manejaba la adversidad. Tú dices, hermano, yo no tengo tanta esfera de influencia, pero sí tienes un hogar donde tú sabes cómo manejas cuando te llega la crisis, cuando te llega la adversidad. ¿Qué es lo que ven tus hijos cuando viene un estado de adversidad? ¿Qué es lo que ven? Chale, mi mamá ya anda enojada, quién sabe qué pasaría. Ya oíste, chin, ya quebró un plato. Chale, ya aventó la vajilla. Chin, ya aventó el sartén. ¿Qué ven? ¿Qué ven? Sí. ¿Cómo reaccionas frente a tus compañeros cuando te dan la calificación de mate? Ahí vas. Sí, sí. Aquí está, y la ves. Ay, mi mensaje. ¿Cómo agarras el examen? ¿Cómo lo agarras? ¿Qué vemos? ¿Cómo manejamos las cosas? Tú estás dando testimonio, por lo menos a tus hijos, amigos, compañeros, sobre cómo se enfrenta la adversidad. Ellos están mirando, observando, aprendiendo. ¿Y sabes qué? Van a repetir el modelo. Oh, mamá, cuando no le alcanzaba para pagar la quincena del teléfono, híjole, no. Se ponía así, pues entonces ya me toca. ¡Ah! ¿Qué miran?
Tercero, Dios utilizó la adversidad para hacer progresar el evangelio. Se levantó un ministerio a gente no alcanzada, como los pretorianos. Gente de la iglesia se animó y se reavivó para compartir el evangelio, mirando el testimonio del apóstol Pablo. Hermanos en Cristo, que antes tenían miedo, pensaban que todo iba a ser una tragedia, se animaron. Y por último, bien fuerte, lo central del apóstol Pablo en medio de su adversidad es que Cristo era su vida. Cristo fue proclamado. Mira lo que dice para finalizar el pasaje. Verso del 15 al 18. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. ¿Entonces qué? En mis prisiones. ¿Entonces qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, que Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo. La adversidad que estaba pasando el apóstol Pablo, Dios lo utilizó para comenzar un nuevo ministerio. Los romanos, soldados, la utilizó para animar a los que estaban desanimados y hasta temerosos en la iglesia. Y lo más importante, el evangelio no queda preso nunca. El evangelio sigue corriendo. El evangelio sigue siendo proclamado. El evangelio continúa. Cuando Pablo cayó preso, hubo dos vertientes que surgieron. Aquí se nos dice que hubo predicadores que empezaron a predicar con malos motivos. Cristo fue proclamado con muy buenas motivaciones, nos dice allí, pero también incluso con malas motivaciones. Mira, dice el pasaje en la traducción del lenguaje actual. Dice, es cierto que algunos anuncian la buena noticia porque de veras quieren ayudar. Aman a Cristo y saben que Dios me ha dado la tarea de defender la buena noticia. En cambio, hay otros que lo hacen solo por competir conmigo o porque me envidian. Y esos que me envidian no la anuncian con sinceridad. Lo hacen porque son egoístas y solo quieren crearme más problemas aquí en la cárcel. Pero eso no importa. Porque sean sinceros o no, están anunciando el mensaje de Cristo y esto me hace sentirme feliz. El apóstol reconoció que siempre iba a tener opositores. Cristianos y no cristianos. Pero siempre iba a tener opositores. Siempre. Reconocía. Inclusive algunos predicadores. Estos no eran judaizantes. Estos no eran personas judaizantes. Cuando Pablo llega a Roma ya había una iglesia establecida. Cuando Pablo llega a Roma a estar preso, que escribe esa carta, ahí ya había una iglesia. Pablo ya había escrito a la iglesia en Roma. Sin duda habría también ahí varios predicadores o pastores de esas congregaciones. Pero es interesante, ¿verdad? Que como es algo notorio que los maestros le tienen envidia a los maestros, los doctores le tienen envidia a los doctores, ¿verdad? Los futbolistas le tienen envidia a los futbolistas, ¿verdad? Si no, pregúntele a Cristiano Ronaldo y a Messi. ¿Sí? En serio, muchas veces pasan cosas así, o sea, tienen celos profesionales. Y aquí tristemente Pablo también decía que aún en todo esto, con su adversidad, algunas personas inclusive pudieron criticarlo. Mira, hermanos, a veces es muy fácil criticar hermanos en Cristo y debemos de tener cuidado. Ay, mira, ese hermano cayó en la cárcel. Ya decía yo que no andaba bien con el Señor. ¿Cómo sabes tú? Sí. Mira, ese hermano se enfermó. Un pecado debe tener ahí metido el hombre. Sí. Por eso anda así. Mira, ya perdió el trabajo. Pues claro, de seguro ni diezma, de seguro ni ofrenda. ¿Cómo puedes pensar tantas cosas con tanta ligereza y tan rápido? Y aquí tristemente hubo algunas personas que estaban predicando con motivaciones equivocadas. Vamos a tener opositores, siempre tendremos opositores. Todo indica que eran algunos creyentes que por alguna razón desconocida no amaban al apóstol Pablo, ni apreciaban su trabajo. Y sí, hermanos,
Como pastores también podemos encontrarnos que hay gente que no le gusta nuestro trabajo, no le gusta lo que hacemos, no valoren el que se les comparta. Sí hay. Sí. Que inclusive lo critiquen. Los malos motivos que se ven por aquí es que había envidia, había celos, había detracciones, autopromoción, mañosamente ventajosos. Estos ministros quisieron sacar ventaja ahora que el apóstol Pablo estaba encarcelado. Y de paso, qué bueno que examinemos nuestras motivaciones cuando servimos al Señor. Miren, mis hermanos, un ministerio no se comienza simplemente porque en la otra iglesia sí lo tienen y nosotros no lo tenemos. No. Un ministerio no se comienza simplemente, ¿verdad? Porque, o un detalle para el no se empieza nada más porque, es que la iglesia tal lo hace y también aquella otra y nosotros no lo hacemos. ¿Y qué? Tiene que ser dirección de Dios. A veces queremos levantar y hacer cosas simplemente porque nos da envidia o vemos otras personas que lo están haciendo. ¿Sí? Así se levantaron también personas predicando. Vamos a aprovechar que Pablo está encerradito ahí guardado para nosotros entonces así hacer crecer más nuestra iglesia. No. El servicio al Señor debe ser con los motivos que nos indica la palabra de Dios. Allí mira lo que dice el verso 15. Algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen ¿de qué? ¿Cómo? De buena voluntad. El verso 16, estos lo hacen ¿qué? Por amor. Esas son las motivaciones que tenemos que tener cuando servimos a Dios. De buena voluntad y por amor. Así nos manden a cuidar a los niños allá. Yo cuidar a los niños. Sí, hermano, con amor y buena voluntad. Sí. Yo recoger las sillas. Y luego que unas hermanas se quedan ahí platicando y ponen su bolsa y ya todos están yendo y nada que se levantan. Sí, con amor y buena voluntad. Ante incluso esta oposición, el apóstol siguió fiel en su labor. Él rehusó sentirse abatido, deprimido por los malos motivos que tenían las otras personas que albergaban contra él. Para él lo importante era que Cristo estaba siendo predicado. Y uno dice, oye hermano, pero si aquellas personas tenían malas motivaciones y estaban predicando, ellos van a dar cuentas a Dios. Así de sencillo. Ellos van a dar cuentas a Dios. Por último, te comparto el Evangelio. Mira, la tragedia que ocurrió en el Calvario redundó para la salvación de muchos. Cuando en camino de Emaús iban aquellos discípulos recordando que Cristo había sido crucificado, que había sido azotado, que había sido por allí cubierto de heridas en su cuerpo, heridas en sus manos, en sus pies, en su frente, en su costado, desangrado increíblemente. Toda esa gran tragedia, ellos no habían visto que había redundado, que redundaría para la salvación de muchas personas. La tragedia del Calvario trajo bendición y salvación. La tragedia o la adversidad que tú puedas presentar en este tiempo, puedas tener en este tiempo, Dios la puede utilizar. Conclusión. Desde la óptica bíblica, qué impresionante es Dios para utilizar nuestra adversidad y cumplir propósitos divinos. Miren, ¿no es verdad que una madre está dispuesta a soportar la dificultad de un embarazo y el dolor de un parto para dar a luz un hijo? Claro que hay adversidad en esos 9 meses y en el momento del parto. Claro que hay adversidad. Pero después se puede decir, vale la pena, tengo mi hijo, tengo mi hija, tengo mis hijos. ¿No es verdad que vale la pena pasar limitaciones como padres para ver que un hijo o una hija lleguen a ser profesionistas?
A veces los hijos no saben ni cómo los padres le andan haciendo para tratar de que ellos sigan en la escuela. ¿Sí? Qué fácil, me dice, papá. De niños, ¿me das un peso? ¿Verdad? No, hombre, cuando son profesionales, papá, nada más dame 500 y ya con eso. Sí. Ay, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Sí, hermano Samuel, présteme. El hambre le pide a la necesidad. Pero no es verdad que nuestras limitaciones como padres, nuestras adversidades como padres, pasan a un lado porque tenemos la visión de ver, la visión de que un hijo llegue a ser profesionista. Sí. No es verdad que no importa las desveladas que nos hayamos matado o el trabajo extra que hayamos tenido que hacer por causa de un hijo que se enfermó para que finalmente recupere su salud. ¿Verdad que sí? Tu adversidad en general Dios también la puede utilizar así. El tema es que solamente nos centramos en la adversidad. Si yo me concentro simplemente en todo lo que estoy gastando y todo lo que gasto y me duele el codo y yo no gateé sino codié, ¿verdad? De niño, tal vez no vea la adversidad solo temporal para que Dios permita hacer algo con mis hijos. Igual modo, tus adversidades Dios las puede utilizar de una manera impresionante. Del mismo modo es impresionante ver a Dios utilizar todas nuestras luchas, todas nuestras lágrimas, todo el sufrimiento para que se cumplan sus hermosos propósitos. Las dificultades para el apóstol Pablo no se habían ido, seguían allí, seguían fuertes, seguían duras, seguían difíciles, pero no se abate. Él observa para ver dónde Dios está trabajando en medio de sus adversidades y descubre que se levanta un ministerio, que hermanos se animan y que Cristo es proclamado. ¿Qué vamos a hacer con nuestras dificultades? Te reto que digas a Dios en medio de tus dificultades: Señor, permíteme ver si hay un ministerio que se va a comenzar o personas pueden llegar a Cristo. Permíteme ver si a través de mi adversidad personas pueden ser animadas. O permíteme ver que a través de mi adversidad Cristo siga siendo predicado. Qué emocionante. Y eso, mis hermanos, es un recurso divino en medio de nuestras dificultades. Tu óptica empieza a tener otro rumbo. Oremos. Que Dios nos ayude a mirarle utilizando nuestra adversidad para cumplir sus perfectos planes. Padre eterno, gracias te damos. Porque, Señor, vemos aquí en tu palabra el ejemplo de un cristiano y que en Cristo vive de una manera impresionante, lleno de tu Espíritu Santo. La adversidad está allí, la dificultad está allí. Pero, Señor, como la adversidad no lo tumba, no lo hace sucumbir, sino empieza a ver que como tú eres Dios bueno, tú eres Dios perfecto, tú eres Dios soberano, algo estás planeando aún con su adversidad. Y tú le permites ver el progreso del Evangelio. Que otras personas llegaran a conocer a Cristo, que jamás se le había tal vez tocado o platicado con ellos. Que otros hermanos empezaron a animarse a ver cómo respondía Él frente a la adversidad. Y que Cristo estaba siendo proclamado, glorificado. Señor, aquí hay personas que están pasando por situaciones duras, por situaciones difíciles, por algún luto, por alguna dificultad familiar, por alguna complicación tal vez económica, por alguna situación de dificultad en cuanto a su salud. Señor, no les queremos engañar. En el cristianismo no negamos nuestras dificultades. Pero sí aprendemos que aún en medio de las pruebas, tú, Señor, puedes utilizar las cosas difíciles para lograr propósitos especiales. Permítenos tener esa visión espiritual y que frente a la adversidad todavía sigamos cantando que eres fiel, que eres Dios todopoderoso, que eres santo, pero sobre todo que eres bueno, que eres bueno. Te agradecemos en Cristo.